Lo más importante de la semana que se va. La agenda de lo que viene. Información más opinión. De 10 a 12. Alfredo Valdés. Un sábado más. Un sábado más ameno. Por FM Espectáculo. Bueno, voy a hacer escuchar algunas grabaciones. Vamos a hablar obviamente de la situación que estamos atravesando. Forma parte de la línea editorial inicial, ¿no? Esto de ver dónde estamos parados. Me parece que a veces falta el diagnóstico, falta tomar distancia de muchas cosas que están sucediendo y tratar de ubicarnos desde aquí. Yo siempre digo que vivir en Tierra del Fuego también implicaría obligatoriamente tener la lectura fueguina de las cosas que nos pasan. De nada sirve ser un parlanchín repetidor de cosas que leemos de afuera si no le agregamos la dosis propia. Es decir, reinterpretar esos hechos, porque no es lo mismo una medida económica que, si bien puede ser generalizada para la población, no es lo mismo el impacto que está teniendo en una Argentina completamente desigual. Ya tenemos una Argentina evidentemente desigual. Entonces las medidas ya no son iguales para todas. No implica esto que el Congreso decide una cosa y rige igualmente para la población. Ya en la Argentina que estamos viviendo, una Argentina cada vez más injusta, hay, entre comillas, ricos y entenados. Una misma decisión que el Parlamento toma, cuando antes uno podía suponer, lo está decidiendo el Congreso en pleno, no puede tener consecuencias negativas, las está teniendo. Y parte de esta charla vamos a tener con Luis ahora, porque se han tomado muchas decisiones, están pasando muchas cosas. Me parece que está faltando ese diagnóstico desde acá. Cómo está impactando cada una de las cosas que nos suceden en nuestros días. Cómo funciona la industria, qué pasa con lo que fabricamos, qué pasa con el consumo, qué pasa con nuestros costos. Bueno, yo quiero introducirnos en el tema económico, que nunca es fácil, con una semana que en lo económico el gobierno pretendió arrancar diferente. Es decir, venimos de la semana pasada, en donde el gobierno en principio dio una conferencia de prensa con su máxima autoridad económica, pensando que esos anuncios le iban a generar una buena repercusión en los mercados, y era lo que de alguna manera estaba pretendiendo el presidente Milei al ministro de Economía Caputo. Che, anuncia algo, porque no viene el gobierno de jornadas sucesivas simples, se les está disparando el verde, que fue un gran aliado para llegar a la presidencia, pero ahora no lo está haciendo para gestionar. Entonces le dijo al equipo económico, anuncia algo. Entonces cumplió. El ministro de Economía con el titular del Banco Central hicieron anuncios. En esta segunda etapa, entonces, estamos cerrando el grifo de lo que es el segundo canal de emisión, que es los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados. Y esto, digamos, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa económico, para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a... Bueno, la hubo la ansiedad. Estos anuncios tienen una antigüedad de una semana. Una semana así, redondita, ¿eh? Bueno, era Toto Caputo, no hubo un solo avance concreto de eso que dijo Caputo que iba a hacer con los bancos. Hubo una reunión con los bancos y no se tomó ni una decisión concreta. Y la repercusión del otro día fue lo que le consultaron a Caputo: che, ministro, ¿qué pasa con el cepo? Ahora, ¿cuándo vamos a salir del cepo? Como dije siempre, cuando estén dadas las condiciones. No nos ponemos una fecha, nos ponemos parámetros. Y nosotros queríamos entonces, como digo... Esto lo condenó a la conferencia de prensa. A esa fecha. Es decir, todo puede ser discutible. Lo que le están reclamando los sectores financieros al gobierno nacional es que libere el cepo. Que lo libere, que ya está, que ya transcurrió demasiado tiempo. ¿Cuáles fueron las repercusiones? Te voy a poner 2 o 3 nada más. Hubo economistas como Fausto Espotorno que
cuestionaron esta decisión del gobierno nacional porque dijo, ya al principio de la gestión Milei se podían tomar medidas groseras que no iba a haber una repercusión complicada. Ahora, cada pieza que tomás, cada pieza que toques puede tener consecuencias severas. Esta es la parte más delicada del programa económico. Hasta ahora el programa económico fue a los machetazos, ajustaste el gasto, a puro fuerza. Subiste tarifa, de todo. A partir de acá todo es delicado. Y el hecho que te equivocaste un poquito en la comunicación y te generó todo un lío lunes, te das cuenta de lo delicado que es la situación. Es Fausto Espotorno el que habló. De estas cosas se voy a preguntar ahora a Luis. Cada una de las cosas que estás escuchando, vamos a darle algún tipo de lectura, si es que la tiene, ¿no? Y también liberó el gobierno su propia tropa. Andan los medios de comunicación, los de siempre, TN, La Nación Más, a explicar qué nos está pasando. Uno de sus voceros es José Luis Espert. Venimos de un lugar horrible y estamos muchísimo mejor que ese lugar horrible. Olvidémonos que en una Argentina completamente detonada en todo, el camino hacia un país normal va a ser una línea recta. O sea, va a ser algo hacia arriba, pero con zigzags. No dijo mucho, digamos, no hay mucha definición económica, ¿no? Para arriba, con claro, es como que tenés que hasta imaginarlo, ¿no? Encima el periodista interpretó que no era un zigzag, era un zigzag horizontal, entonces las líneas las zigzagan para abajo. Y Espert no quería decir eso, quería decir que los zigzags eran laterales. Bueno, ¿a quién también mandó a los medios de comunicación? A Lila Lemoine, la diputada que interpretó a la inflación. La inflación no es el aumento de los precios, primero y principal. ¿Cómo que no? No, la definición de inflación no es esa. O sea, la definición de inflación es el aumento generalizado de los precios. No, la inflación es la pérdida de valor por la emisión. O sea, cuando vos emitís sin respaldo una moneda, va perdiendo el valor, porque hay más de eso y la gente no la requiere. Y eso genera el aumento de los precios. Pero no es inflación, eso no es inflación. Hay que diferenciarlo porque si no es irresponsable. Ojo, explicación de inflación que estaba dando la diputada Lila Lemoine. ¿A quién fue a los medios de comunicación? El ministro no se lo vio en toda la semana. El ministro de Defensa, que está ahora en el desfile, también fue a explicar cómo anda económicamente Argentina. Ya resolvimos el principal problema que hasta el año pasado parecía convertirse en hiperinflación. Hoy dejó de ser un problema la inflación, pero dejó de ser un problema porque la inflación ha bajado dramáticamente y exponencialmente. Digo, eso es cierto, también es cierto que ahora la gente está preocupada por la desocupación. Bueno, pero digo, desapareció ese problema. A ver, una inflación que corría en la tercera semana, y el presidente siempre lo dice, al 17.000% anualizada. Digo, terminamos con el problema de los pasivos no remunerados del Banco Central, terminamos con el problema de la deuda a los importadores, equilibramos las cuentas públicas, no hay más déficit fiscal. Digo, hay un umbral de esperanza. La Argentina va por el camino. No es el ministro de Economía, es el ministro de Defensa el que está dando esas definiciones de tipo económico, ganando el gobierno, ganando entre comillas, la tapa de los diarios, porque no hay diario que hoy no publique la foto de abrazos sonrientes entre el presidente y a quien le tomó ayer juramento, que es Sturzenegger, que llega al gobierno por tercera vez. Qué lujo me estoy dando. Doctor Federico Adolfo Sturzenegger, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro. Bueno, juró Sturzenegger, ¿sí? Va a tener un ministerio propio, con nombre propio, que se va a ocupar de las desregulaciones del Estado. Llegan, dice, más que alguien técnico, alguien que es un sostén ideológico hoy del propio presidente de la Nación. 3 definiciones más que hablan de nosotros. Comenzó a discutirse en la Cámara Alta el aumento a los jubilados que viene con sanción de la Cámara de Diputados. En esa Cámara hay un senador salteño, Juan Carlos Romero, que tiene su propia idea. Pero antes de irse de diputados, el que habló de nuestra promoción fue el legislador Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, que mencionó que lo que más le molestó de la sanción del Senado es que le echaron cerrojo a cualquier toquecito que debería tener la promoción industrial, porque él entiende que es hora de que los empresarios fueguinos, entre comillas, los que tienen inversiones en Tierra del Fuego, empiecen a pagar impuestos. Ha habido como un blindaje. El Senado votó con 2/3 que el gobierno nacional, por iniciativa de la Cámara de Diputados, avance en la creación de nuevos impuestos a sectores del privilegio.
En Tierra del Fuego puede gobernar un gobierno peronista, puede gobernar después un gobierno de corte liberal como el de Macri, puede venir Milei, que es libertario, mañana puede venir Miriam Bregman con el troquismo, que los beneficios de algunos empresarios se van a seguir manteniendo para siempre, para toda la vida. Me parece que eso es muy injusto, porque genera indudablemente beneficios excepcionales para personas que han sido usufructuarios durante mucho tiempo. El régimen podía ser un aporte, no digo desmantelarlo absolutamente, pero sí por lo menos empezar a pensar que tiene que tributar algunos de los impuestos, por ejemplo el IVA, empezar a... Y tan es así que esta idea, en definitiva, va cobrando cuerpo. Hay un senador salteño, Juan Carlos Romero, que está de acuerdo en aumentarle a los jubilados. Romero está en desacuerdo absolutamente con cualquier medida que atente contra la estabilidad fiscal de este gobierno. Es, digamos, sin ser libertario, el senador que vota todo a favor del oficialismo. Pero en este caso, estaría de acuerdo en sostener la media sanción de diputados que viene con aumentos para los jubilados si esos fondos se los da Tierra del Fuego. Así lo proponía. Para cumplir con el financiamiento y que esta tenga menos argumentación el gobierno para vetarlo, que es un artículo que establezca que se deroga las exenciones impositivas a los productos electrónicos establecidos en la ley 19640 y su modificatoria del régimen de promoción del territorio nacional de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y sus normas reglamentarias. Los recaudados por las exenciones derogadas en el presente artículo será destinada al financiamiento del Sistema Integrado de Previsión Argentino, SIPA. Acá dejo muy en claro que acá no estamos quitando los beneficios a los pobladores de Tierra del Fuego, a que tiene un negocio, un kiosco o una pyme. Acá estamos diciendo que se ha creado hace muchos años el privilegio para un grupo selecto de empresas bueno, sintéticamente, Romero le apunta a Chernahovsky y a Caputo en el norte de la provincia. Bueno, resumen, apretadito, pero con una buena presentación en lo económico de cosas que tendríamos que ir develando y que dejan como interrogantes. Luis, ¿cómo te va? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, es tan confuso este panorama que se nos presenta ahora. Sí. Empezaste con los pasivos del Banco Central. El pasivo del Banco Central, que fue un anuncio que se hizo a contracara de lo que en realidad pretendía el resto de la comunidad económica, que pretendía anuncios de otra naturaleza, era trasladar nada más ni nada menos que al Tesoro Nacional las obligaciones que está cubriendo el Banco Central. Es decir, la estatización de un sector pasivo muy fuerte, pero que por naturaleza, como está, digamos, inscrito en la relación de circulante del sistema financiero, debían circunscribirse al sistema financiero como ocurrido y ocurre por naturaleza en una organización económica como la de Argentina. En este caso era prácticamente la estatización de los pasivos. Otra vez, porque hubo algunas otras. Después de Cavallo, por ejemplo. Exactamente, la de Cavallo, que fue un hecho escandaloso. Escandaloso, sí. Y en esa estatización, ya que volvemos a lo de Cavallo, participó también Sturzenegger. Sí, claro. Sturzenegger participó en dos cuestiones que son básicas y que va a tener una explicación hacia el futuro, y que yo me recuerdo cuando estuvimos aquí antes, que en programas atrás, ni bien había asumido antes de asumir inclusive Milei, que hablábamos, digamos, de la incidencia ideológica que tenía Sturzenegger con la composición de las medidas que luego se desarrollaron. Y analizamos también los antecedentes de Sturzenegger y cuál era el megacanje. Exacto. Cuál era la expertise de Sturzenegger en cuanto a que podía develar las medidas que en futuro tomara Milei, que las terminó tomando, y que era nada más ni nada menos que haber estado presente en este proceso de estatización de la deuda
conjuntamente con Cavallo, y durante el gobierno de Larrúa el autor de lo que fue la antesala del cepo cambiario, que fue el megacanje. Por el cual estuvo procesado, además. Por el cual estuvo procesado, y luego estuvo procesado también durante el gobierno de Macri por la utilización de información canalizada a sectores que se llevaron pingo y ganancias. Entonces, no es un actor nuevo, pero es un actor que ha cumplido... Muy constante. Exactamente, muy constante. Defiende intereses concretos. Que es la gran virtud que tienen estos sectores, ¿no? Nunca se equivocan en ese punto. Saben qué intereses tienen que defender. Absolutamente. Él fue el que coaligó, digamos, por así decirlo, la ley ómnibus, donde, por supuesto, hizo una recolecta sobre los sectores más amigables que concentran la economía nacional para producir la ley ómnibus que hoy está, digamos, en discusión todavía. ¿Es el principio del fin de Caputo en el gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la promesa que... O sea, Caputo tenía una finalidad, como Sturzenegger la tiene ahora, que es reconvertir, es decir, detonarlo al Estado, que con las consecuencias que ello genera. Bueno, lo de Caputo era conseguir dólares, cosa que no ha conseguido. Al revés. Vos fíjate que después estos anuncios, porque la verdad que la concentración de la gestión... Pero yo creo que esto era previsible, porque si algo se dijo cuando Milei lo designa a Caputo, a quien cuestionaba y mucho... previo a convocarlo al gobierno, es que Caputo tenía cortadas todos los caminos al fondo, todos, a partir de la experiencia previa realizada con Macri. Exacto, pero Caputo tenía una puerta abierta, de acuerdo a la visión que tenía, que tuvo Milei cuando lo convocó, que era la apertura hacia sectores financieros muy fuertes a nivel internacional privado, como el caso de BlackRock. Sí. Entre otros. Claro. Entonces apostó, digamos, una alianza estratégica en términos financieros con sectores económicos financieros de Estados Unidos, judío por otro lado, y por supuesto la relación con el Fondo Monetario Internacional, que había tenido cambios importantes en cuanto a su directorio, podía llegar a pasar desapercibido tal vez. Y que no le haya salido hasta ahora quiere decir que no puede salir, o la llegada de Sturzenegger se lo complica completamente. Y se ha complicado total y absolutamente. Hoy es imposible de que pueda resolver el problema si no hay un cambio de timón en la economía en serio, no en la economía financiera. La economía financiera es como una concentración de acciones dirigidas a la economía financiera y no han dado resultados negativos. Y la explicación más clara está en el resultado de la bolsa. Hoy día las empresas valen del 6 al 10% menos de acuerdo a la cotización internacional, como ha sido inmediata la reacción. Lo cual es una enormidad. Lo cual es una enormidad porque encima han hecho pingos y ganancias determinados sectores. Nosotros vamos a tener una baja en la economía proyectada por el propio presupuesto que lo acaba de enviar la semana pasada Caputo a la Cámara de Diputados. Él dice que vamos a tener una caída o sea que nuestro país va a retroceder en términos económicos y productivos al 3,5%. El Banco Mundial dice el 5%, cosa que es una barbaridad, cuando el mundo en promedio va a crecer el 3%. ¿Y por qué no hay conciencia de una repercusión negativa cuando se menciona eso, como si se mencionara un crecimiento? Bueno, las repercusiones negativas... Hacia adentro. Hacia adentro, claro. Porque hacia afuera, por ejemplo... Estamos cuidados todos. Exacto. Hacia afuera, el riesgo del país ha crecido notablemente, hoy estamos en 1.550 puntos. Es decir, por ejemplo, si nosotros hoy fuéramos a tomar crédito privado, y estaríamos una sobretasa de la tasa internacional de 12, 14 puntos. Claro, es lo que te cobran por encima por el riesgo que tenés. Exactamente. Ese es el verdadero riesgo. Lo que figura cómo encarece el crédito la falta de confianza en el país. Exactamente, o sea que nos cierra las puertas desde el punto de vista financiero, porque hoy hablar de una tasa de interés, una sobretasa sobre la tasa promedio y la tasa LIBOR del 15% es una locura y es impagable. Claro. Y acá, bueno, volvemos ahora Déjame que te haga una pregunta antes que... porque hay varias cuestiones que me quedan pendientes a partir de las definiciones. Luis, la salida del cepo, que tanto le reclaman al gobierno constantemente, es más, el fracaso de las medidas hasta hoy es por la expectativa que había generado, que aprobada la ley de bases y la reforma impositiva en el Congreso no quedaba otra cosa que por lo menos poner una fecha cierta al levantamiento del cepo. ¿A la gente le significa algo? Y yo creo que va a significar, porque va a tensionar el dólar. Nosotros hoy tenemos una brecha cambiaria del 50% aproximadamente. Sí, casi el 51%. Exacto. Tenemos
un dólar oficial a 1.000 y un dólar blue a 1.050, la expectativa que pueda haber sobre el dólar flotante va a ser muy fuerte, o sea que estaríamos hablando de un dólar que podría llegar, ya algunos calculan que podría llegar a los 2.000 pesos. O sea que la apertura del cepo implica una devaluación. En la medida que no ingresen dólares implica una devaluación. No hay a la vista alguien que ponga un dólar en Argentina. Porque va a haber una tensión sobre el dólar existente. El dólar existente, como no entran dólares, digo más, se están yendo dólares. Poco se habla, pero se están yendo empresas. A pesar de que este es un modelo creado, digamos, para la concentración de la riqueza, porque de eso se trata, es un gobierno creado para la apropiación de la riqueza de los argentinos, resulta que hay muchas empresas multinacionales que se están yendo. Porque no le están dando los negocios. No le dan los negocios porque apostaron al consumo. Bueno, te agrego un dato a lo que estás diciendo. Moreno, el ex secretario de Comercio, mencionó que la operación por la cual Newsom se queda con esta empresa que se va tiene que ver con que en realidad le cuesta barata porque está quebrada la empresa. Prefieren entregársela, que absorba Newsom los pasivos y ellos se van contentos porque la gente queda contenida en el empleo. Puede ser. Y por supuesto, y aparte... le llama la atención a Moreno que no se haya difundido cuánto pagó Newsom por esa empresa, que es de primer nivel. Totalmente. Bueno, Newsom ha ampliado la cartera de manera fenomenal. Pero puede haber encontrado un negocio por eso, una empresa que se quiera ir. Absolutamente. Se calcula la amortización de una empresa en la ganancia multiplicada por 10. Cuando da pérdida, lógicamente, no. Hay empresas que podrían llegar hasta valer negativamente si acumulan deuda. Sí. En este caso tenemos empresas que están a la baja. Es por eso, si en el lapso de un mes las empresas, el valor de las empresas a nivel internacional, Argentina, ha disminuido del 6 al 10%, claro, eso da la pauta de cómo estamos. Por lo tanto, la apertura del cepo no es una buena noticia. La apertura del cepo no es una buena noticia porque, en primer lugar, es impracticable. Sí, sobre la cantidad de dólares que hay acá. Es lo mismo que hablar, por ejemplo, se empezó con un objetivo de máxima, que era la dolarización. Para hablar de dolarización, los cálculos eran 50.000, 40.000 millones de dólares. Sí. En la actualidad, para abrir el cepo, por lo menos necesita 7.000, 8.000 millones de dólares, que no los tiene. Y si los tuviera, hay una presión muy fuerte con respecto al tema de los acreedores internacionales, cosa que no dejaría de decir, bueno, primero pagame a mí, después habla de salida de cepo o lo que fuera. Eso es lo que nos puede llegar a nosotros, y más que nada a los fueguinos, porque... Déjame una pregunta más antes de meternos en la realidad local, porque hablaba con Luis, los datos de la economía cotidiana son terribles para nuestra propia vida cotidiana acá en Tierra del Fuego. Totalmente. Están dando todos los valores exageradamente mal. Déjame que te haga dos preguntas sobre este punto. Escuchábamos recién a Lemoyne reinterpretando la inflación. ¿Técnicamente es discutible lo que dice? Bueno, en primer lugar, ni siquiera podría utilizarse la palabra técnicamente. Es una porque la aplaudió, públicamente la aplaudió Milei por esos dichos. Bueno, la verdad que yo por ahí, alguno me tendría que alguna vez explicarlo, me he sentado a analizar la escuela austríaca o lo que fuera. Me parece que hay una desmesura total y absoluta. Y esto, permitime una digresión. Sí, sí. Esto se manifiesta más que nada, ese exceso de ideologismo. No sé qué problema habrá tenido Milei en su infancia. Esto de la forma de dirigirse, la forma de interpretar el mundo con una agresión total nos ha hecho perder con los principales aliados estratégicos y económicos que tenemos, con los principales, con los que hacemos negocio todos los días, como son los brasileros, como hacen el principal inversor que ha tenido Argentina en estos últimos 10 años, ha sido China, claro, más que nada en sectores estratégicos de la economía. Nos ha hecho pelear con España, que está dirigiendo en este momento el Club de París, y ya ha dicho, dice, bueno, cuando vengan los argentinos van a decir que nos ponga la plata que nos debe, son 7.000 millones de dólares. Nos meten en una guerra comprada con Ucrania, que después va a terminar muy mal, además. Que aparte va a terminar muy mal, que es la OTAN. Para Ucrania y para los socios. Y para los socios, que sería la OTAN y básicamente Europa. Nos mete en el tema de Medio Oriente, en otro conflicto. Hemos comprado conflictos de distinta naturaleza y algunos tienen incidencia directa con Tierra del Fuego, como el caso oriental por un lado y como el caso de Brasil por el otro. Entonces, realmente me preocupa mucho todo este tipo de desmesura. Lo que acaba de decir Lemoyne es inentendible. No puede ser posible que una diputada de la Nación, por lo menos las reglas básicas de la economía, debe interpretarla. Justamente la inflación se explica...
únicamente por el tema de la relación de la evolución de los precios. Acá no tiene nada que ver. Después las causas, discutir las causas es una cosa, claro, no se puede discutir el concepto. Lo que pasa, claro. Exacto, no se puede discutir el concepto en función de las causas. Por eso me parece una locura. Lo que sí tenemos que decir que nosotros tenemos una presión muy fuerte, mucho más acá en Tierra del Fuego. Nosotros, por ejemplo, con este frío que tenemos ahora, sí, la utilización de la energía es vital, no solamente para lo que es el consumo eléctrico, sino para... Pero es lo que nos falta, energía. Nos falta energía, claro. Y nos falta el sablazo de energía que puede llegar a ser brutal en lo que se refiere, por ejemplo, al tema del gas. Yo veo estas contradicciones, a ver si puedo ser claro en el razonamiento. Se está apostando a la inteligencia artificial, a esa industria que no ves, que es la industria del conocimiento, que tiene que sostenerse en una inversión muy seria en energía. Una provincia que está suspendiendo las clases porque hace frío. Sí, totalmente. ¿Cómo se entiende? Hay una enorme contradicción. Si tu objetivo es ese, no podés darte el lujo de mostrar un costado tan flaco en previsión como suspender nada menos que la educación porque hace frío en el lugar que estás vendiendo como el del fin del mundo. Es una locura. Sí, es una locura, y más siendo nosotros productores de gas. Nosotros somos productores de gas y somos exportadores de gas. Gas que no nos llega. Muchas veces cuando se habla de reconversión de la economía, y yo por ahí también me quiero ir un poquito para otras cositas, cuando se habla de reconversión de la economía, si a las provincias en términos generales, acá hay una organización artificial de la distribución de los pesos y contrapesos de la economía a nivel nacional, que tiene su epicentro, pero a sabiendas se ha puesto el epicentro desde hace años, en este caso en Buenos Aires. Pero Tierra del Fuego, la riqueza que podría tener Tierra del Fuego, es decir, bueno, le dejamos el gas, le dejamos la pesca, le dejamos la utilización de los recursos naturales que tenemos, y además, por supuesto, requiere inversiones muy fuertes, pero Tierra del Fuego es una provincia muy rica. Y el tema ahí... Y la pregunta que me había quedado, y ya nos metemos en Tierra del Fuego, ¿hasta cuándo puede sostener Milei la joya de las abuelas para su gestión, que es el déficit cero? ¿Hasta cuándo lo puede sostener? Porque, a ver, es como en casa, que yo diga, no gasté un peso este mes, y vos me preguntas, ¿no gastaste un peso este mes? No, pero no pagué nada. Es decir, tengo el sueldo que me depositaron, lo tengo intacto, no gasté un peso. He ahorrado los 100.000 pesos que gano por mes. Y me dice, ¿cómo hiciste? Y no pagué la luz, no pagué el gas, no pagué el alquiler, no fui al supermercado. Ese es el déficit que hoy tiene el gobierno, el déficit cero que hoy tiene el gobierno. ¿Cuánto lo puede sostener? No, ya es insostenible. Ya el Fondo Monetario Internacional, en el último paper que le envió, le dijo de que resuelva la situación de los pasivos vencidos que tiene, porque no... no tiene sustento. Pero sería la pérdida de una ilusión. ¿Cómo? Sería la pérdida de una ilusión. Bueno, será ilusión para algunos. Nosotros yo me acuerdo que lo hablamos antes que asumiera, inclusive. ¿Sí? Nosotros hicimos en una catarsis, dijimos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con Milei en la probabilidad? Y hasta yo en ese momento dije, me parece demasiado aburrido, es para bostezar, hablar de lo que va a pasar, porque era de cajón lo que iba a pasar. Inclusive dijimos que lo iba a traer Sturzenegger y lo trajo. Sí. El desmantelamiento del sector, del aparato nacional, no creo que le aporte muchas divisas, porque ellos mismos están devaluando las propias empresas que quieren vender para que otros hagan negocios. Pero eso es menemismo puro. Eso es menemismo puro. Ahí hay un mix. Hay un mix construido de los grandes y estrepitosos fracasos que han tenido nuestra economía. Él los puso a esos estrepitosos fracasos, los tomó de nuevo y los quiere aplicar todos juntos. Así que bueno, el resultado no puede ser otro como el que estamos viviendo, incluyendo el caso de Tierra del Fuego. Bueno, ¿cómo lo ves a la provincia? Porque la provincia es como un interrogante. Yo decía hoy temprano en la editorial del inicio del programa que Tierra del Fuego, evidentemente, para el gobierno nacional es un distrito hostil. Y digo que es hostil porque, a ver, invitó a todos al encuentro en Tucumán. También habría invitado a Tierra del Fuego. Pero de todas las provincias argentinas, nunca recibió en el Ministerio del Interior a Tierra del Fuego. Hay 3 provincias que nunca fueron recibidas por francos: Buenos Aires, que es Kicillof, Siloto, que es La Pampa, y Medellín, que es Tierra del Fuego.
Todas las demás provincias, aún Jujuy, pasaron por francos y firmaron algún tipo de convenio para la continuidad en la provincia con fondos de la provincia, de la obra pública o con fondos de nación de algunas obras significativas. Tierra del Fuego no. ¿Cómo nos ves en esa estrategia? Bueno, el caso de que Tierra del Fuego haya conservado, o sea, que Milei haya conservado una cierta coherencia, digamos, con respecto a la posición a nivel nacional, inclusive lo que acordaron los gobernadores en la Patagonia, que después algunos se fueron por otro carril y demás, para Milei, que para mí es una especie de troquismo de derecha, amigo y enemigo, el pueblo y el antipueblo, o sea, el enemigo lo ha convertido en enemigo y lo señala como enemigo y lo excluye, olvidándose de las vías institucionales o lo que fuera, pagando, por supuesto, lo que acá pagamos el pato, somos absolutamente todos. Sí. Pero me parece que es un desmerecimiento muy grande, tanto a Melella como a la provincia en términos generales, porque institucionalmente no es la forma. No. Y creo que esta falta de institucionalidad, la falta absoluta de código, incluso el irrespeto a la ley que ya se ha hecho común. Acá el hecho de vulnerar una ley o pasarla por encima, pero una cosa absolutamente natural. O sea, en primer lugar, hacen que los hechos hablan cuando les conviene para vulnerar las leyes, y cuando las leyes de pronto hacen interpretaciones amañadas para sustentar cuestiones que no son muy claras en el sentido amplio de la palabra. Luis, la base nuestra de nuestra economía, que a veces ha permitido sostenernos aún en situaciones muy complicadas, hoy ninguna variable parece estar a favor, ninguna. No, ninguna. Ha caído el empleo, por supuesto el consumo, que incide con Tierra del Fuego, porque nosotros tenemos una pérdida de recursos de aproximadamente el 16%, que se corresponde exactamente con la caída del consumo. Y la caída del consumo de los bienes durables, que está en el orden del 30%, en lo que respecta a los productos de Tierra del Fuego, se eleva según el rubro del 40 al 60%. Es una enormidad. Es una locura que por esta cuestión, porque todo el mundo habla de la empresa de Tierra del Fuego. El parque industrial de Tierra del Fuego, si nosotros lo tomáramos su evolución histórica, es la que más quebrantos han tenido las empresas. ¿Cuántas empresas hemos visto pasar que han quebrado, se han funcionado? O sea, si las cosas fueran tan fáciles, no habría quebranto de esa naturaleza. Lo que pasa es que hacer una actividad que tiene, digamos, que o los sea factores... que estás protegido hasta ahí. Si haces las cosas mal, ahí, vas aparte, al tacho igual. Aparte se dicen muchas cosas que no son así. Estás protegido hasta ahí porque hay una cuestión que es muy básica. El desarrollo de todo lo que es los bienes durables, que por su durabilidad requieren de ciclos económicos mucho más amplios, darse en un país donde tenemos altos niveles de inestabilidad y con cambios muy profundos, claro, que podemos ir de políticas dirigistas a políticas ultraliberales, digamos... En 10 minutos. Exactamente. Sí. Sin estaciones intermedias. Eso habla a las claras de el poder de adaptación que ha tenido el sector productivo. Todo el mundo habla de inversiones. Por ejemplo, vos nombrabas Newsan. Newsan sí tiene una inversión, por ejemplo, en el robot, en la robótica, de $150 millones. 150 millones de dólares. Esto acá, por supuesto, en lo que se refiere a la electrónica de acá, porque por supuesto ha diversificado su cartera. Y en esto deberíamos agradecerle a Moreno. Cuando Moreno le dijo a los industriales... Lo admite Chernahovsky, bueno. Lo admite, días atrás de un reportaje en YouTube con unos chicos que tienen un programa de economía, y admitió que la diversificación de Newsan la da porque Moreno le exige en su momento generar tantos dólares como los que necesita para mantener su operación en Tierra del Fuego. Entonces ellos deciden, entre otras tantas cosas, la pesca. Absolutamente. Porque cuando le exigió eso, hubo dos tendencias los empresarios. Algunos salieron a hacer algún emprendimiento para ver si podían exportar, y otro, que fue la gran mayoría, salió a comprar permisos de exportación. Claro. Entonces le pagaban unos mangos más y de manera inmediata, y decía, bueno, acá tengo... dijo que él no quiso entrar en esa, pero la diversificación que ha producido es una diversificación muy positiva. Sí, claro. E inclusive en términos de electrónica. Ahora, hay un dato que a mí me preocupa en eso. No en lo que hizo Chernahovsky ni en su inversión. Chernahovsky siempre dijo, yo me acuerdo que lo vi también en un programa muy chiquitito de cable en su momento, que dio una definición del empresariado industrial argentino que a mí me quedó para siempre. Chernahovsky dijo,
El empresario argentino es lo que el Estado le pide que sea. O se lo pide porque se lo pide, como pasó con Moreno, o se lo pide con las señales que el Estado da. Por lo tanto, el empresario argentino industrial va a invertir si el Estado le muestra señales de inversión, y el empresario argentino va a importar, se va a transformar simplemente en un importador si el Estado le muestra ese camino. Y hoy, el negocio que acaba de cerrar Newsam es de importación. Exacto. Es de importación. El dato económico que está dando esta mega empresa a la Argentina es que va a caer la producción nacional y se abren los mercados para traer las cosas hechas. Esto es lo que a mí me parece. Total, sí, yo creo que es así. Es terrible. Es la interpretación. Y lo que hace también de que muchos, o sea, la ley 1940 se inscribe en un esquema legal y nadie habla sobre la seguridad jurídica. O sea, si se le ocurrió, como dice esta persona, decir, bueno, vamos a cerrar la ley 1940, que las fábricas se vayan. ¿Cuántos miles de millones de indemnización? No habría ningún tribunal en el país que pueda, digamos, fallar a favor del Estado, produciendo un cierre, vulnerando derechos adquiridos. ¿Y por qué entendés que nos detestan tanto? Bueno, yo creo que nos detestan, me parece que hay varias respuestas, y yo me acuerdo, por ejemplo, en el 70, porque ha evolucionado, los enemigos de la economía de Tierra del Fuego, básicamente el sector industrial, han evolucionado por los años. En su momento fue Mobarec, ¿te acordás? Que movilizaba los textiles de la Patagonia. Es cierto. Exacto. Fueron las primeras empresas. Sí, los que son constantes son los importadores, sí, porque lo que no se fabrica en Tierra del Fuego se va a importar y es un bocado muy apetitoso. Para darte una idea, en Argentina se venden aproximadamente 30 millones de celulares anuales. Ajá. Multiplicarlo por un valor top y te puede dar una fortuna inmensa, y no es poca cosa. En Argentina el 98% de las personas tiene celular. Producido por nosotros. Producido por Tierra del Fuego, que nosotros producimos el 93% y el 5% de importación. Haciendo el análisis, ya adelantándome un poco, sí, a lo que ahí la ventaja que tendríamos es que hay empresas que han invertido tanto para producir los celulares que es muy raro que se vuelquen únicamente a traerlos por esa capacidad de inversión que han tenido. Es decir, tienen que cuidar su inversión. Mirá, el último celular que Samsung, sí, sacó hace un mes atrás un celular. Vos ponés, porque si no se pueden comparar en tecnología, no se pueden comparar cosas similares, hay que comparar cosas exactamente iguales. Claro. Fíjate el precio, por ejemplo, que tiene en Estados Unidos el Samsung que se fabrica en Tierra del Fuego. ¿Y cómo el mismo Samsung, exactamente el mismo. Bueno. Prácticamente, ¿qué pasaría si nosotros trajéramos y decir, bueno, no se fabrica más acá en Tierra del Fuego? Nosotros tenemos una integración en lo que son... Pasó con las notebooks. Pasó con las notebooks. Ahora, en la última gestión Macri. Exacto. Y sí, no se abarataron las notebooks. No, es que no se van a abaratar, porque acá hay una cosa, 2 puntos. El primer punto, la incorporación de valor agregado en Argentina, básicamente en Tierra del Fuego, en los procesos productivos de lo que es la electrónica, es aproximadamente del 40%. Y hemos tenido una evolución muy positiva, porque yo recuerdo que en su momento sí, éramos galpones de ensamblado. Uh-huh. Esto era así. Sí. La integración era solamente del 7%, que era prácticamente un índice del 3,5%, 4% de empleo, publicidad y marketing, o sea, el valor FOB del producto, el valor de acá interno, era eso. Sí, un galpón instalado para traer cosas. Hoy día... Lo que dicen que hacemos. Ahora, y nada que ver. Nos siguen viendo así. Yo no he encontrado ninguna persona que haya venido a conocer y que haya recorrido la fábrica que haya dicho... Yo sí conozco uno. La nata, vino... Y siguió diciendo lo mismo. Claro, y bueno, lo que pasa es que le pagan por decir eso. Bueno, pero vino, le mostraron y cuando se fue, bajó en el 6 o en Aeroparque y dijo exactamente lo mismo. No. Como si no hubiera visto. Culfa era el enemigo ideológico de la ley 1940 cuando vino acá y dijo, no, yo no sabía que era esto. El solo hecho de hablar de que una empresa solamente en un sector que... Por derecha y por izquierda, porque lo dijo Culfa, que es centro derecha, y lo dijo Grabois. Claro. Él, antes de llegar... vino con un preconcepto enorme de nuestras industrias y admitió y no recorrió una industria afín ideológicamente a él. Están antípodas del pensamiento y sin embargo no pudo decir nada de nuestra forma de producción. No, es una inversión muy fuerte. Luis, se nos está yendo, me quedan 3 minutos, 4 minutos. Favor.
A ver, sintetizame en algunos puntos nuestras fortalezas y debilidades a partir de el RIGI, la gestión Milei, cómo está actuando la gestión Melella, fortalezas y alguna debilidad, o debilidades y alguna fortaleza. Mira, justamente con respecto al tema, te quería hacer escuchar a los oyentes, básicamente, sí, el tema del RIGI, que muchas veces poco se explica. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre lo que va a ser una persona que traiga capital de afuera, o sea, un foráneo, no un argentino y un tipo que tiene plata acá invertida, como podría ser inclusive la industria electrónica Tierra del Fuego? En ganancia, los que ingresen por el RIGI van a pagar el 25% del impuesto a la ganancia, en industria nacional el 35%. En IVA van a pagar 0%, nosotros pagamos el 21%. En ingreso bruto van a pagar el 0% porque esa es la fuerte presión que tienen, que están teniendo sobre las economías provinciales, y no les cobren a los que vienen. En promedio es el 6% a nivel provincial. Las tasas estadísticas, que es lo que se paga como un sellado cuando se incorpora, que es el 3%. Es para nosotros, además. Para nosotros, ellos 0%. El impuesto país es 0%, no importa si lo saquen o no, nosotros pagamos el 17,5%. En derecho a la exportación, el 0% y el 2% a partir del tercer año. Nosotros pagamos el 16%. En percepción de IVA y ganancia, no aplica, para ninguno de los dos. En débito y ganancias de dividendo, nosotros aportamos el 13% y ellos aportarían el 7%. O sea que conviene cerrar, conviene cerrar lo que tengo abierto y anotarme a través del RIGI. Exacto, pero para anotarte a través del RIGI va a ser imposible que lo pueda hacer, porque vos tenés que desembolsar una X cantidad de plata. Por eso hay 3 sectores nada más a los cuales se dirige el RIGI. No lo dicen, pero en la práctica es sector agropecuario, sector forestal y sector minero. Los primarios. O sea, exactamente, primario. O sea, convertirnos en un país extractivo, o sea, una colonia, la verdad, sin ningún tipo de desparpajo. Esto ha sido criticado. Esto ha sido comidilla prácticamente de los principales mandatarios del mundo. Inclusive hay comentarios de economistas decir la barbarie, porque esto es volver a la década infame en Argentina o cosas por el estilo. Esto no se ha visto. Pronóstico a corto plazo. Pésimo. Aparte, en el propio presupuesto enviado por el gobierno nacional, lo califica de pésimo. Califica caída de la economía por un lado, caída de los salarios por el otro lado, caída del consumo, caída de los recursos públicos. El pobre Melella debe estar rogando, tiene una caída del 16% actualmente, más lo que se le va a sumar seguramente por la retracción de la economía local. La verdad, honestamente, el piso, ¿qué piso vamos a tener? Bueno, esto no se puede calcular un piso, pero vamos a tener un piso varios escalones abajo del piso crítico que ya teníamos en el año anterior. O sea, va a haber que cuidarse, va a haber que apechugarla. Luis, la seguimos. Pero cuando quiera, para mí ha sido un placer y un gusto. Gracias por venir un sábado. Con vos, disfrutando de este hermoso frío mañanero. Muchas gracias. Bueno, un paseíto y ya la despedí inmediatamente. En La Anónima, precios fijos. Aprovecha nuestra canasta de productos que mantienen su precio